Estás en Planeta Caracol. Y avanzamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol, donde pues nos vamos a ocupar de unos conceptos tremendamente importantes para entendernos la humanidad como naturaleza, como parte activa de un planeta que no es un planeta inerte, es un planeta vivo, es un planeta tiene sus virtudes y sus también fallas que hemos motivado por nuestro actuar. Bueno, en fin, esto a propósito de que el pasado martes 22 celebramos el Día Internacional de la Tierra. Es el escenario perfecto para reflexionar sobre un concepto que me llamó tremendamente la atención, la ecoespiritualidad. Sí, ya van a entenderlo, ya van a entenderlo, pero también dentro del papel que estamos jugando como habitantes del planeta, nuestra relación con el mismo, lo que significa la sostenibilidad, bueno, en fin, para hablar de ello, nos encanta saludar al director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, Mauricio López. Hola Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Fidel, como siempre, un placer estar con Planeta Caracol y sus oyentes. Yo creo que en el programa decano de la radio ambiental en Colombia, que siempre en cabeza suya motiva las reflexiones profundas acerca de qué pensar para un mejor planeta para nosotros y para nuestros hijos. Sin duda, y un programa, un espacio, Planeta Caracol, que hemos moldeado, construido entre todos, con la mejor compañía que son los oyentes de Caracol Radio en todos los rincones de Colombia y mucho más allá en el mundo, porque nos podemos escuchar también a través de plataformas como el canal de YouTube de Caracol, donde encontrarán estas y todas las conversaciones. Óyeme, Mauricio, estás en Ecuador y chévere que aceptaras estar en contacto con los oyentes en esta mañana, porque a propósito de la celebración del Día del Planeta, ¿cuál es el papel que estamos jugando los humanos con nuestro hábitat, con nuestro planeta, esta nave que nos lleva a lo largo del espacio, en la eternidad? ¿Qué papel estamos jugando? Hemos venido jugando durante siglos y hemos estado jugando ahora, actualmente, cuando afrontamos tremendas crisis planetarias. Claramente, Fidel, como usted mismo lo manifestó en la introducción, la Tierra, la Gaia del profesor Lovelock, es un cuerpo vivo, la Tierra en su conjunto. Y nosotros, al estar dentro de la Tierra, pues formamos parte de ese cuerpo vivo. Ahora, el ecosistema, el hábitat lo integran todas las cosas, todas. Y una de ellas, el ser humano. Hasta ahí vamos. Sí. El planeta tiene sus propios ciclos y son ciclos de fuerzas irrefrenables. Los terremotos, los ciclones, etcétera, son irrefrenables, son poderosísimos. Y tiene ciclos naturales que van presentándose, épocas de mayor calor, épocas de más frío, de glaciaciones, etcétera. Pero lo que es inevitable es que el ser humano es el único que es capaz de tener una voluntad y una capacidad de actuar de una manera autónoma. Mientras que el resto de las especies siguen sus instintos, el ser humano es capaz de crear, de interactuar, y esto ha generado que sea un único ser dentro de la especie. Yo no voy a hablar del rey de la creación, no, estoy hablando de un único ser dentro de la especie, pero un ser especial. ¿Por qué ese ser especial? ¿Por qué es distinto? Porque como tiene esa capacidad de discernir, de raciocinar, de pensar, se debe a su espíritu, a ese aliento especial. Entonces es un ser que tiene espíritu. Y al tener ese ser teniendo espíritu, que es lo que lo hace diferente a los demás seres que habitan en los ecosistemas, impone sobre él y su acción que su actuar ya no sea un actuar exclusivamente ecológico, sí, con una integración armónica entre las variables económica, social y ambiental, sino con una integración también desde su interior, desde el espíritu del individuo. Y por eso es que estamos hablando de ecoespiritualidad. Porque si el ser humano, que es el único que tiene ese espíritu, llamémoslo así, por esa capacidad de obrar y de autonomía, reitero, no es que las demás especies no puedan tener acciones e instintos, ni más faltaba, solamente que aquí hay un marco diferenciador que permite actuar de una manera pensada, llámalo racional o irracionalmente, porque a veces metemos
acciones irracionales, a veces no, muchas veces, pero que simple y llanamente tenemos esa capacidad, esa autonomía. Por lo tanto, ese espíritu del individuo es el que le marca la diferencia, que marca la diferencia. Y eso parece tonto, porque a veces nos caemos siempre en el dualismo. En el dualismo es o es un ateísmo a ultranza Sí. o es una vida etérea a ultranza. No, es el ser humano en toda su expresión. Y no voy a hablar aquí de religión, estoy hablando es únicamente del ser humano como un ser que tiene espíritu. Total, no, qué bien. Nos aterrizas porque esa sensibilidad que se menguó o se ha menguado durante siglos por parte de los humanos en nuestra relación con el planeta, con toda la riqueza natural que tiene el mismo. Esa misma sensibilidad estimula la espiritualidad, Mauricio, y nos permite reconocernos y reconocer lo que está pasando con el entorno y cómo vivir en él y llegar a conceptos como la sostenibilidad, la circularidad, pero tú haces referencia en este maravilloso artículo del profesor Austin de la Universidad de Harvard, quien decía que el desarrollo sostenible es vivir hoy sin matar el mañana. ¡Wow! Profundo, lo sintetiza de una manera increíble. El profesor Austin es una magnífica persona que vino hace mucho tiempo a un congreso de Andesco y planteaba vivir hoy sin matar el mañana, que me parece una frase absolutamente contundente. Pero ¿sabe qué? Uh-huh. Estamos proponiendo un pequeño ajuste a esa maravillosa frase del profesor Austin. Es Sí. vivir hoy sin matar el presente y el mañana y mejorándolo. Bien. O sea, una acción de continuum, de permanente avance, no simplemente de un statu quo, sino de una acción en que no solamente debo pensar en mi presente, sino en el futuro, pero con una acción de mejora, o sea, mejorándolo. Y eso creo que estamos promoviéndolo más, es no dejar solamente que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades para que las generaciones futuras también satisfagan las de ellos, sino que nuestra obligación es satisfacer las nuestras y mejorar la capacidad de las nuestras y de las futuras generaciones de poder tener una mejor cubrimiento de sus necesidades y proponer y propender por un mejor mundo. Y esa acción de mejora es la que podríamos cambiar la frase del profesor Austin de vivir hoy sin matar el mañana para decir vivir el presente hoy y mañana y mejorándolo. Excelente, sí, ese es el reto, ese es el planteamiento que nos debe comprometer a todos. Estamos hablando con Mauricio López. Mauricio es director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, está en Quito, en Ecuador, está en contacto en este momento con todos los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Sí, me llamó poderosamente la atención del profesor Austin, pero mucho más el ajuste que se le da en el contexto actual. Referenciabas también a los Masái, esta tribu africana del oriente de ese continente, que habla de la tierra como un préstamo, sí, que se está planteando allí, un préstamo a nuestros hijos, que aquí en Colombia a veces sí, ¿qué planeta le estamos dejando a los hijos? Y yo sumaría algo más. ¿Qué hijos estamos dejándole al planeta? Mauricio, reflexiones sobre Exactamente, los Masái. exactamente. Esa frase suya es fantástica, porque no solo es qué planeta voy a dejar, sino qué hijos estoy dejando al planeta. La frase nuestra, siempre, como usted acaba de decirlo, es yo soy el dueño y yo es la tierra que le voy a dar a mis hijos. Los Masái dicen es la tierra la que nos prestaron nuestros hijos. Y francamente creo que es un concepto mucho más profundo, porque en la práctica yo no soy dueño de nada, sino estoy usando las cosas prestadas de los de adelante. Yo creo que esa es una filosofía profunda, lo cual no nos da patente de corso para hacer lo que se nos venga en gana, sino hacer lo que la sostenibilidad nos impone, que es una integración armónica, ordenada entre las dimensiones económica, social y ambiental, obviamente dentro del profundo respeto por los derechos humanos y con la integridad y la transparencia como elementos de relación con los grupos de interés. Yo creo que esa es la forma en que nosotros podemos manejar esto. Claro, estamos hablando de ecoespiritualidad, una esencia, una vocación, un reconocimiento, un identificarnos en el contexto actual con el planeta, con la naturaleza. ¿Realmente nos hemos preparado para ello? Mauricio, ¿tú crees que estamos como bien, que nos hace falta? No, siempre hay proceso de mejora. El que se crea que está bien, está equivocado, está mal. Entonces esa es la primera impresión, es la primera. Siempre hay que tener un proceso de autocrítica. Lelutier decía una cosa muy simpática y es,
que errar es de humanos, pero echarle la culpa al otro es más de humanos todavía. sin duda. Yo siento que el ejercicio más importante que debemos tener cualquier persona, nuestros oyentes, cada uno en particular, es yo también soy responsable. Y ese es un mensaje que hemos dicho nosotros siempre. Somos responsables cada uno en nuestra cuota parte. Por supuesto, hay mayores responsables, menores responsables, los gobiernos, las empresas largas, grandes, medianas y pequeñas, la academia, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, la ciudadanía en general y usted y yo quien me escucha. Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, todos somos responsables y esa visión de la responsabilidad de todos en su totalidad y la responsabilidad individual como un individuo que tiene espíritu es la que nos impone un mundo mejor. ¿Para qué? Y ahí es donde digo, lo sagrado de la creación, Ujú. independientemente de la creencia que usted tenga, Sí. sí hay que, es eso, la creación es sagrada y uno, no hay cosa que ningún individuo de cualquier condición y sesgo no respete lo sagrado. Entonces toca trabajar a seguir reafirmando lo sagrado de la creación, el concepto de sagrado de la creación. Claro, Cuando digo sagrado, reitero, no quiero hablar de religión, solamente del concepto de sagrado, claro, de claro. sacro, de sagrado. Sí, es interesante ver, Mauricio y oyentes, la trascendencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de recorrer bosques amazónicos muy cerca de Araraquara, aquel punto Colonia penal. correcto en los años 50 del siglo pasado, y un ecosistema, un paisaje increíble con un río fortísimo, poderoso, encapsulado en paredes de mármol, donde llegaban los papagayos de sus multicolores a cantar tipo 6 de la tarde, y eso era una sinfonía en una capilla sixtina, sin duda de la naturaleza. Y ya cuando uno entra a la selva con los guías indígenas y caminas 3, 5 días, no es que haya reglas ni normas, sino ellos tienen una armonía increíble. Ya sobre llegando a la medianoche, alto, no vamos a caminar más, de aquí hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué? ¿No? Porque la naturaleza, el bosque, la selva, se reinventa, descansa, se limpia espiritualmente. O sea, yo los veía y aprendí, por fortuna, esa conexión que tienen, una armonía, una sincronía con la naturaleza. Y ojo que durante esas 3 horas sí sentía yo como que el motor de la selva se detenía, como que bajaba el volumen, como que ya no habían más primates ni aves con sus cánticos, movimientos y tal. El mismo viento menguaba, la música de los árboles que tapaban, nos impedían ver el cielo, las estrellas, estábamos allí, en fin. Fue un laboratorio increíble. Creo que todos debiésemos de una u otra forma, ¿no? Procurar ese contacto con los bosques o recursos que tenemos próximos, independientemente de la región donde estemos, porque allí se nos despierta, tal vez quizá, Mauricio, esa espiritualidad, esa ecoespiritualidad. Sí, sin duda. Por eso digo, el ser humano es el que experimenta eso. Ujú. Porque obviamente usted sabe que hay corrientes ahora que todo tiene sentimiento y todo. Yo no voy a entrar a discutir eso. Sí. Pero lo que sí es cierto es que la autonomía y la capacidad de decidir y de actuar por voluntad sí la tienen los seres humanos, que nos hace distintos. Nos permite a usted y a mí hablar hoy Sí, y total. que nuestros oyentes nos escuchen. En ese orden de ideas, esa es la reflexión que queríamos dejar, que en este mundo material, llamémoslo así, la ecoespiritualidad tiene cabida profunda en aras de qué? De alcanzar el desarrollo sostenible. Sí, sin duda. Es la espiritualidad como vía para llegar al desarrollo humano sostenible. Se abren muchos debates, Mauricio, de la utilización de los recursos naturales, mientras se apunta por un lado. Justamente esta semana Antonio Guterres lideró un encuentro ambiental allí en Naciones Unidas, fue virtual, pero dijo que, lo dijo literal, ningún presidente, ningún gobierno o mandatario va a frenar el camino de la transición energética a fuentes de energía limpia, tal vez en tácita orientación a diferentes mandatarios que dicen que van a seguir potenciando la producción de combustibles fósiles. Obviamente en el hoy eso es necesario, pero hay que avanzar en la transición. ¿Qué reflexión tienes a propósito de ello, de lo que estamos haciendo con el planeta y sus recursos? Bueno, la utilización racional de los recursos es fundamental. Ujú. Por eso hemos hablado de integración armónica entre las dimensiones económica, social y ambiental. Cuando digo integración armónica es que todo va
como en un mecanismo de relojería actuando. Si usted le quita el segundero, no funciona el minutero, y si no funciona el minutero, no funciona el horario. Exacto. Así de sencillo, para ponerlo en términos elementales. Dicho esto, entonces hay que tener un uso racional. Ese uso racional, ¿qué implica? Tampoco pensar que vamos a volver a la época de las cavernas, no señor. De acuerdo. Creo que allí hay un error y una aproximación radical que no funciona. Pero lo que sí hay que reconocer es que la tecnología, con acciones humanas y con ciencia y con conocimiento, está logrando que avancemos en otro tipo de tecnologías para ir cambiando por otras. La apuesta del mundo es la descarbonización. Lo que pasa es que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, y la transición energética es un proceso, no es la meta, es un proceso para llegar a esa descarbonización. Claro, eso no se hace de la noche a la mañana, y francamente eso también toma tiempo. Tiempo, no podemos pensar que en 5 años, no. También hay que ser realistas en esto, realistas. Pero lo que sí es cierto es que si no empezamos, no terminamos. Entonces ahí es donde está la frase completa, Fidel. Para lograrlo hay que empezar, porque si no nos quedamos en meras discusiones, pensando y elucubrando, y no actuando. Actuando como responsable y razonablemente. Estas son reflexiones valiosísimas que compartimos con todos los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, a propósito de lo que fue el pasado martes 22 de abril, la celebración del Día Internacional de la Tierra, y acuñando un concepto bien interesante, un concepto que nos debe llevar a pensar que sin duda la sostenibilidad no se logra sola. Eso está absolutamente claro. La sostenibilidad es un compromiso tremendo que lleva al entendimiento de la ecoespiritualidad. Finalmente, Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, un pensamiento, una invitación que quieras trasladar a los oyentes en el contexto de esta maravillosa charla que hemos tenido hoy. Gracias, Fidel. Yo creo que infortunadamente la muerte del Papa Francisco casi coincide paradójicamente con el Día de la Tierra. Pero esa coincidencia es interesante, porque la casa común, la palabra que acuñó el Papa Francisco, nos tiene que servir de referencia, reitero, y respetando y asumiendo, independientemente de la opinión religiosa de cada cual tenga, ni más faltaba. Sí, pero la casa común es la que hay que cuidar. Y esa es una invitación que Planeta Caracol, con su programa, lo hace permanentemente, y entonces estamos en eso, Fidel, a preservar el legado, ese sí el legado. Total. De la Laudato Si del Papa Francisco, infortunadamente fallecido. Y no lo olvidemos, la casa común, así como decía Francisco y así como lo dijo cuando estuvo aquí en Colombia el Papa, no olviden a Francisco. Pues no olvidemos a Francisco y tampoco olvidemos sus mensajes. El de la casa común es el planeta, es nuestra casa donde estamos todos. La humanidad, los ecosistemas, los mares, los ríos, los polos, la naturaleza, la flora, la fauna. Esa es la casa común y es lo que debemos tener muy, muy en consideración. Ecoespiritualidad. Acuñémoslo, entendámoslo, reconozcámonos en ello. Y Mauricio, de mi parte, gracias, éxitos allí en Quito, en Ecuador, donde estás actualmente, y seguramente pronto estaremos hablando aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Te deseamos lo mejor. Gracias, Fidel, y a sus oyentes, gracias por escucharnos y seguir adelante en defensa de la casa común. Sin duda, es la vocación de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.